¿Perdón? Ya, no escuché. Bueno, vamos a trabajar nuestra sesión. Déjenme volver a encontrar dónde comparto. Aquí está. Necesito, por favor, que me den el rol de organizador o de presentador para que pueda compartir pantalla. Hay que esperar porque no puedo compartir. Ya me lo dieron. Listo. Vamos entonces a trabajar hoy con algo bien interesante. Dejen que abra, dejen que abra. No quiere. Vamos a darle otra vez. Ya va. Bueno, ahora sí que lo tenemos. Lo que vamos a trabajar el día de hoy, dejen que cargue porque está esto. Está cargando muy despacio. Listo. Creo que ya quiso. Entonces, vamos a trabajar, hoy les decía, con un tema que es bien interesante, que se llama flexibilidad y gestión para el cambio. Y esto parece muy obvio, pero no es así. ¿Pueden ver bien la pantalla? ¿Alguien que me diga solamente para confirmar que ven la pantalla? Y sí la vemos, doctora. Ok, gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hablar de esto que a mí me gusta mucho, que es sobre la flexibilidad y la gestión del cambio. Ese es nuestro tema. ¿Pero qué vamos a ver hoy? Bueno, pues hoy vamos a ver, en primer lugar, lo que es la proactividad. Si ven la imagen, está una persona, esto lo vamos a ver de acuerdo a Covey, y hay una persona parada con dos flechas. Y va a lo proactivo o a lo reactivo. Pensaría yo que ustedes ya tienen alguna idea de lo que es ser proactivo y de lo que es ser reactivo. Esto de la proactividad nos lleva de convertirnos o de tratar de ser proactivos, nos lleva de la dependencia a la independencia. Por eso se los puse con esta flecha. ¿Qué significa? Bueno, la proactividad es un hábito que nos da libertad, libertad para escoger la respuesta a esos estímulos del medio ambiente. Nos faculta para responder con responsabilidad o para responsabilizarnos de acuerdo con nuestros principios y valores. Entonces, recuerden que la primera sesión hablamos de valores y tiene que ver con esto. La proactividad también tiene que ver con cómo respondemos y siempre de acuerdo a principios y valores. La proactividad es una cualidad esencial que nos distingue de los demás miembros del reino animal. Es decir, eso nos hace humanos. En esencia, es lo que nos hace humanos y nos permite afirmar que somos arquitectos de nuestro propio destino. Aquí me detendría yo un poco. Pareciera que lo único es que nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino, pero no es así. Muchas personas
aunque parezca extraño, aún siendo adultas, todavía siguen respondiendo reactivamente. Todavía no toman en sus manos su destino. ¿Por qué? Pues porque es más cómodo seguir, hacer lo que siempre se hace, no tratar de cambiar, que realmente ser proactivos, responsabilizarnos en nuestra vida. Bueno, entonces, ¿qué tenemos por acá? Primero, están los recuadros superiores donde nos habla de ser proactivo o ser reactivo. Ser reactivo, ¿qué implica? Que hay un estímulo, que hay algo, y nosotros solamente damos una respuesta a ese estímulo, así sin nada de por medio. Esto se llama o se conoce mucho como condicionamiento. Y si nosotros vivimos con este tipo de respuestas condicionadas, y las condiciones, se debe a que por una decisión ya sea consciente o por omisión, permitimos o elegimos otorgar a esas cosas el poder de controlarnos. Entonces, yo únicamente reaccionaría a un estímulo. ¿Y por qué las personas reactivas son afectadas? Por el ambiente físico y por el ambiente social. Es decir, que su vida emocional está construida con base en la conducta de los demás. Parecería extraño, pero por ejemplo, hay personas y hay mujeres adultas, muy adultas, con muchos años de casadas, que todavía me comparten que si su esposo está contento, ellas están contentas, que si su esposo se enoja, ellas están enojadas o se sienten mal. ¿Por qué? Porque solo están reaccionando a un estado de ánimo de otro ser humano, es decir, ellas aún no tienen una decisión propia. En cambio, cuando nosotros somos proactivos, antes de dar una respuesta, hacemos uso de nuestra libertad, que esto es algo que Víctor Frankl en sus libros habla siempre, la libertad de elección. Esta libertad de elección, que es una libertad interior, tiene que ver con la autoconciencia, con la imaginación, con la conciencia moral y con la voluntad independiente. Vamos a revisarlo un poco más a profundidad. Todo esto tiene que ver porque hablamos del cambio en las organizaciones, en las escuelas, del cambio personal, en fin. Bueno, la palabra responsabilidad se constituye por dos palabras, que es responder y habilidad. Y entonces sería como esta habilidad para elegir una respuesta. La conciencia de lo que estoy viviendo interna y externamente es esto que nosotros, lo que nos permite tomar distancia de nosotros, observar mis pensamientos y acciones. Este tomar distancia, fíjense ustedes que también se usa en procesos de terapia. ¿Y qué nos permite? ¿Alguien tiene una idea de a qué nos ayuda a tomar distancia de nosotros mismos? ¿Alguien tiene idea de a qué nos ayuda? ¿Para qué nos favorece? Bueno, a lo mejor, doctora, tomar distancia, a lo mejor ponernos a pensar todo lo que hemos hecho, ¿no? Y a lo mejor como decir, bueno, me pongo a distancia, me dejo ahí mismo, ¿qué he hecho? ¿Qué cosas he hecho, no? Ya Nos sea buenas permite, o malas. claro, nos permite observar un problema desde otra perspectiva. Si yo estoy inmiscuida en una situación problemática, conflictiva, o que a mí se me dificulta elegir algo, si yo tomo distancia es un poco, a ver, lo voy a decir muy coloquialmente, como si viera yo una película de mí. Y entonces, visto desde afuera, tratando de quitar un poco la emoción, puedo ser más objetiva para tomar decisiones. Por eso es que es interesante y es algo que deberíamos practicar las personas, tomar esta distancia de las cosas con las que estamos batallando un poco, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa es importante? Por supuesto, la imaginación. La imaginación nos puede dar esta respuesta creativa que necesitamos. Nos permite aceptar la experiencia, elegir actitud y conducta. Y nos permite también visualizar nuevas posibilidades. Pareciera solamente que para algunas cosas solo hay una posibilidad, y eso no es real. A veces lo que sucede es que no permitimos
ver otras posibilidades o no podemos por este tipo de conductas o hábitos que ya tenemos, permanecer siempre en el mismo lugar. Eso no nos permite ver posibilidades diferentes. ¿Qué más? Bueno, pues la conciencia moral. La conciencia moral en este sentido, elegir el bien, respetar la autonomía, actuar con justicia, y es escuchar mi voz interna para distinguir el bien del mal. Algo que para mí siempre es fundamental, siempre, es el respeto al otro. Y entonces, cuando nosotros hablamos sobre esta libertad que todos tenemos, el límite es el daño que le puedas hacer al otro. Es decir, mi límite es hasta donde yo no lastimo a nadie. Hasta ese momento, hasta ese tramo, soy libre. Entonces, esta conciencia moral, lo diríamos así un poco simpático, es como el Pepe Grillo, ¿no? Que nos está diciendo qué está bien o qué está mal. Y algo bien importante, actuar con justicia. Y el otro aspecto que es importante considerar es la voluntad independiente, que es esta decisión personal con sentido de vida como respuesta. Y volvemos a lo mismo, yo tengo el poder de elegir. Es bien importante que para todo lo que hagamos estemos siempre convencidos de este sentido de vida. ¿Por qué? Porque cuando hacemos las cosas por otros o para otros o porque me obligan, en muchas ocasiones es cuando se tiene esta sensación de vacío, que en logoterapia se llama vacío existencial. Es un vacío porque lo que hago no me da sentido, no le da sentido a mi vida. Y esto generalmente es, fíjense bien, generalmente es porque lo que hacemos lo hacemos por otros o para otros. Y eso no nos permite hacer lo que nosotros queremos. ¿Cómo qué? Bueno, muy común entre jóvenes, muy jóvenes, es que eligen una carrera universitaria porque su papá o su mamá tienen esa carrera. Y entonces ellos pues siguen la línea de la carrera que papá o mamá quiere. Yo he escuchado personas que se casan porque era, entre comillas, lo que tocaba. Es decir, fueron pareja, fueron novios tantos años y pues ya, les toca casarse. Y así, cada quien podría poner un ejemplo de cosas que a veces hacemos por el deber ser. Y entonces no nos estamos eligiendo a nosotros, estamos eligiendo a los otros. Y es cuando a veces tenemos este vacío. Y si sentimos un vacío en nuestra vida es que tendríamos que detenernos en ese momento a pensar que de lo que hago no tiene sentido para mí. Y recuerden esto que es súper importante. Yo tengo el poder de elegir. Siempre, hasta en los, en las, por ejemplo, cuando hay una crisis de vida, por ejemplo, cuando tengo una enfermedad, yo lo último que puedo elegir, si es que no lo puedo cambiar esa enfermedad, es la actitud que tomo ante la enfermedad. O si tengo un problema, es la actitud que tomo ante el problema. Eso siempre lo voy a poder elegir. Y las actitudes sí cambian la forma en la que el problema se soluciona. ¿Hasta aquí vamos bien? Vamos entendiendo esto de ser proactivo o ser reactivo. Si alguien quiere interrumpir en el momento que quiera, por favor, interrumpa. Si quiere compartir o quiere preguntar, por favor. Ok, bueno, entonces, ¿a qué nos lleva esto? ¿Cuáles serían estas estrategias que nos pueden ayudar a ser proactivos? Uno, escuchar lo que nos decimos o lo que decimos. Poner atención en esto que sale de nuestra boca. A veces pareciera raro, pero a veces ni cuenta nos damos lo que estamos diciendo. Y por supuesto, pues tampoco escuchamos a los otros. Pero bueno, una estrategia para ser proactivo es escuchar lo que decimos. El siguiente cuadrito que puse aquí, y es importante, es dejar de hacerse la víctima. Y hay muchas formas de hacernos la víctima, ¿no? Y esto lo van a ver en muchos jóvenes. Cuando yo trabajaba con autoestima a mis alumnos que eran de universidad, les decía, pues les tengo dos noticias, la buena y la mala. La mala es que tal vez cuando fueron chicos sus papás no sabían cómo y los afectaron en su autoestima, no los ayudaron a formar una autoestima sana. La buena es que son adultos y no pueden seguir culpando a sus papás.
Y créanme que hay personas que son adultas y siguen culpando a los papás de N cantidad de cosas. También no podemos hacernos víctimas si elegimos una pareja y nos va mal, pero si nosotros la elegimos y siempre hay una posibilidad. Entonces, para ser proactivos, bueno, ya no podemos hacernos las víctimas. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues tomar nuevamente responsabilidad de nuestra vida para poder nosotros tener esa rienda, que es fundamental. Lo siguiente, controlar una sola cosa y dejar fuera las que no son controlables. Hay cosas de verdad que no podemos controlar y sin embargo hay personas que quieren siempre controlar todo. Eso no nos permite ser proactivos. ¿Qué sí puedo controlar? Bueno, puedo controlar mis horarios, puedo controlar lo que leo, puedo controlar lo que estudio. Lo que no puedo controlar son cosas como, a ver, como esto de la pandemia no lo pudimos controlar, ¿no? Cuando empezamos y que generó tanto caos al inicio, si las clases en línea, si no, no había manera de controlar eso, pero sí la actitud que yo tomo ante esos cambios, por ejemplo, ¿no? Bueno, el siguiente recuadro nos dice, convertir los contratiempos en triunfos. Parece que se dice fácil, pero no es fácil. Yo siempre digo que todo esto que nos lleva al cambio personal requiere de mucha práctica, de mucho trabajo cotidiano. Entonces, ¿cómo podemos convertir los contratiempos en triunfos? Eligiendo. Es decir, si yo tenía propuesta una cosa y por algún contratiempo no se pudo, ¿qué actitud voy a tomar? ¿Lo puedo repetir? ¿Lo puedo volver a intentar? Lo vuelvo a intentar. Si no lo puedo volver a intentar, entonces quizá modificar eso que yo estaba queriendo hacer. Y eso nos va a ayudar a que un contratiempo se convierta en un triunfo. ¿Y qué significa que sea un triunfo? Pues que tengamos un aprendizaje, que se vuelva un aprendizaje de vida, dicho muy pedagógicamente, un aprendizaje significativo. Esto es que convirtamos nuestros contratiempos en triunfos. Sobreponernos al abuso. Fíjense que hay muchas personas que han sido abusadas de muchas maneras, pero tampoco es posible que toda la vida ese abuso las determine. Entonces, hay que trabajar con eso que nos pasó y puede ser de muchas formas, incluso algún jefe que sea tirano, ¿no? Pero hay que sobreponernos al abuso. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Claro, depende del abuso, la forma en que tendríamos que buscar la elección para sobreponernos a este abuso, ¿no? Y otra cosa que ya vamos llegando a lo que queremos es convertirnos en un agente de cambio. Es decir, hay que tomar la iniciativa para hacer que algo suceda. Y yo aquí preguntaría, ¿y si están o si estamos dispuestos a tomar esta iniciativa? ¿Qué es lo que sucede cuando tomamos una iniciativa? Que nos tenemos que responsabilizar de esto que estamos iniciando, ¿no? Y que con esta nueva elección o con este nuevo proyecto, pues va por fuerza, va a requerir de nuestro tiempo, de trabajo, pero quizás los beneficios sean grandes. Hay personas que jamás toman la iniciativa de nada. Y se oye muy feo, pero normalmente es por estar en una zona de confort y solo sobrellevar la vida, que yo diría sobrevivir. Bueno, y por último de esta estrategia, solo pon pausa. Es decir, antes de responder, como más visceralmente, hay que tomar el control y pensar cómo quiero responder ante determinada situación. Esto nos permitiría, como estrategias, llegar a ser proactivos. Y por eso puse abajo esta frase que dice, hoy haz algo que hayas querido hacer, pero nunca te atreviste. Dejar la zona de confort. Hay que ir por eso que quieres. Como que invita a alguien a salir, participa en una clase, únete a algún equipo. Lo peor que puede pasar es que no logres lo que quieres o que te rechacen. ¿Y qué pasa? Pues nada, esto es mejor que no intentarlo, ¿no? Y esto a mí me encanta porque hay cosas tan simples
que a veces las personas no pueden hacer como hablarle por teléfono a sus amigos. A veces les da pena y dicen, es que yo no acostumbro, yo espero que me hablen y me gusta, pero me da como miedo a hablarles, ¿qué tal si me rechazan? Este miedo al rechazo, así como de este tipo, claro que tiene que ver con una baja autoestima, o con una inseguridad, por supuesto. Entonces, por aquí sería el camino que nosotros podríamos recorrer o estrategias que podemos utilizar para ser proactivos. ¿Vamos bien? ¿Alguien quiere compartir algo o seguimos? ¿Seguimos? Bueno, seguimos. Sí, doctora. Ok. Bueno, entonces, cuando somos proactivos, ¿qué sucede? Que mi triunfo es solo mío, como el fracaso es solo mío, yo no voy a culpar a nadie. Yo soy la fuerza, yo puedo quitar el obstáculo frente a mí o puedo aprenderme el laberinto. Mi elección me responsabiliza, gane o pierda, solo tengo la llave de mi destino. Esto lo dijo Elaine Maxwell y me parece súper importante. Y entonces aquí abajo está esto de un comercial que era muy viejito de Volkswagen, que decía, en el camino de la vida hay pasajeros y hay conductores, se buscan conductores. Es decir, les voy a lanzar una pregunta que no quiero que me contesten, solo es para que la reflexionen. ¿Y ustedes han sido siempre conductores de su vida o ya son conductores de su vida o siempre han sido pasajeros? Esa es una pregunta que es importante que todos nos hagamos. En este momento, ¿yo soy conductor de mi vida o soy solo un pasajero? Y si soy solo un pasajero, ¿hasta cuándo voy a ser conductor de mi vida? ¿Cuándo voy a hacer eso que requiero también para ser mejor en mi trabajo? Porque si en la vida cotidiana, fuera de nuestro ámbito de trabajo, solo somos pasajeros, yo imagino que en nuestro trabajo igual. Las dejo ahí para que la piensen. Bueno, entonces, permítame. Entonces, vamos a otra cuestión muy importante que tiene que ver con esta facilidad para ser flexibles, para ser proactivos, y es la adaptabilidad. Una organización de aprendizaje, es decir, como una escuela, es una organización experta en crear, adquirir y transferir conocimiento y en modificar su comportamiento para reflejar nuevos conocimientos y perspectivas. Entonces, les voy a presentar una figura que es una aplicación del ciclo de aprendizaje adaptativo de DAF. Se las voy a presentar, pero recuerden, si estamos en una organización educativa, por supuesto tenemos que tener esta flexibilidad y buscar nuevos conocimientos y nuevas perspectivas. Dejen que quiera. Ahí está. Bueno, entonces, esta es la imagen de DAF. ¿De qué nos habla? Para poder llegar a la acción, primero hay que ir a una detección del problema, ¿no? Hay que observar el entorno, investigar fuentes de información, hay que analizar el problema o la circunstancia que queremos actualizar, modificar, cambiar, en fin. Luego hay que ir hacia la retroalimentación, es decir, es evaluar los resultados de la acción a la luz de la investigación realizada. Supongo que la mayoría de ustedes ya hizo una tesis de licenciatura, supongo. Y cuando menos de licenciatura, quienes están en doctorado, pues tuvo que hacer de licenciatura y de maestría, supongo yo. Entonces, por aquí entenderán esto de evaluar los resultados de la acción a la luz de la investigación realizada. Cuando hacemos una tesis, en muchas ocasiones aplicamos, por ejemplo, un cuestionario, si son cuantitativas, o hacemos entrevistas, si son cualitativas, y lo que preguntamos no siempre, que nosotros tenemos como este previo conocimiento o creencia de lo que nos van a contestar, no siempre sucede. Entonces, bueno, hay que evaluar estos resultados para continuar con el proceso. Después, ¿qué sigue? Bueno, llegamos a un aprendizaje. Aprender de la experiencia propia y de las experiencias de los demás. Viene la síntesis, que es integrar el conocimiento y compartirlo con otras áreas. Y la toma de decisiones en grupo para estos nuevos proyectos. Para, bueno, lograr esta acción,
que es actuar del programa o como respuesta al entorno. Y podemos experimentar con enfoques nuevos, ¿por qué no? Es siempre bien interesante probar otro enfoque, como lo que les decía yo de los maestros que a veces les cuesta trabajar por plataformas porque es probar un nuevo enfoque y siempre hay que invertirle tiempo y esfuerzo y a veces ya no quieren. Bueno, voy un poco rápido porque el tema es largo, ¿eh? Entonces, para generar el cambio, se requiere esta adaptabilidad de la que hablábamos, ¿no? Que es lo que acabamos de ver la figura. Y el líder es como esta cabeza que debe tener las siguientes características. Vamos a explicarlas todas, las características. Entonces, ahorita solo les leo. Son con influencia, importa la intención, la responsabilidad de integridad personales, cambio, propósito compartido y los colaboradores. Este serían como lo que hay que analizar para entender las características de un líder que pueda generar un cambio. ¿Qué vamos primero? Bueno, lo primero que decía era la influencia. Y la influencia generalmente se considera como la habilidad de ejercer poder sobre una persona. La influencia no es algo que sea pasivo ni coercitivo. El liderazgo es recíproco entre líder y colaborador. Eso debería ser, ¿eh? Un liderazgo recíproco entre líder y colaborador. Creo que hasta aquí no hay mucho problema con esto de la influencia, lo vivimos cotidianamente, ¿no? Por eso hay grandes oradores, ahora los influencers de los jóvenes, en fin. Ellos solo tienen este poder de hacer que una persona compre algo, piense algo, use algo, en fin. Bueno. ¿Qué más? El siguiente aspecto, que es la intención. Es decir, cuando nosotros proponemos un cambio, se requiere que para que exista este cambio haya un propósito. No vamos a cambiar solo porque se nos ocurre. Tiene que haber un propósito y bueno, normalmente el propósito es mejorar. Entonces necesitamos de esta intención. Y las intenciones pueden ser manifiestas, perdón, aunque también hay intenciones ocultas. Sin embargo, en la vivencia del liderazgo hay que tener confianza, es decir, un líder debe ser una persona confiada y debe tener un propósito, una intención con la cual busca este cambio, el que sea, dentro de su organización. Que en nuestro caso sería una institución educativa, por supuesto. ¿Cuáles son otras características de un líder? Pues la responsabilidad de integridad personales, porque por supuesto van a estar trabajando con seres humanos. ¿Qué nos permite esta responsabilidad e integridad personales? Bueno, nos permite dar respuesta a situaciones, necesidades, retos, todo para poder alcanzar las metas o los propósitos que se han señalado. La integridad requiere ser consciente de lo que uno es, de lo que piensa y siente y actuar en consecuencia. ¿Se acuerdan que la sesión pasada que hablábamos sobre autoestima, yo les decía que cuando trabajo autoestima siempre empiezo por la persona y de hecho en la primera clase, algunos de ustedes no estuvieron, hablamos sobre valores, pero yo empecé por la persona porque para todo esto lo que necesitamos es primero conocernos a nosotros mismos. No puede ser de otra manera, no podemos ser líderes asertivos o excelentes si ni siquiera nos conocemos, ¿no? Y somos conscientes de lo que pensamos y yo decía, de lo que actuamos. Entonces, las buenas relaciones entre líderes y colaboradores requieren de una comunicación honesta de ambas partes. No estar a la defensiva o en desconfianza. Y esto es bien complicado. ¿Por qué? A veces, por cuestiones cotidianas o comunes, las relaciones interpersonales en el trabajo se ven dañadas o afectadas por alguna circunstancia. Y a partir de ahí, pareciera que a partir de que hay una rencilla después, cualquier cosa que vuelva a suceder entre la que las personas estuvieron involucradas,
se vuelve como si alguien se los hiciera a propósito. Y entonces nunca hay este trabajo en equipo que se requiere y se presenta una actitud defensiva. Lo mismo puede pasar entre el líder y la persona que colabora con él. Y si siempre estamos a la defensiva, ¿cómo vamos a poder responder adecuadamente a la otra persona o a las necesidades del trabajo o al cambio que se está presentando? Entonces, una actitud congruente por parte de un líder modela las actitudes de los colaboradores. Es decir, si yo soy un líder efectivo, congruente, honesto, con todas estas cosas que hasta ahorita hemos visto, mis colaboradores van a modelar esto que ven en mí. ¿Qué es lo que pasa con los docentes? Es lo mismo. Nuestros alumnos a veces modelan lo que nosotros somos o lo que a ellos les gusta de lo que somos. Y yo ojalá pensaría que eviten repetir aquellas cosas que hacemos mal y que a veces también los jovencitos observan con mucha claridad, ¿no? Entonces, creo que sería importante tomar conciencia que las personas con las que estamos pueden modelar nuestras actitudes. Y yo como líder, pues tengo que ser este ejemplo, que mi actitud sea modelada a cuestiones productivas. ¿Hasta aquí hay algún comentario? No, voy a buscarlo. No puede hablar, Griselda. Pensé que quería hablar. Necesitamos su micrófono, o sea, pero no nos oye. 28 días trae. Aquí dice. Ajá. Acá no va a cantar. Griselda. Ya le escribí, pero no nos oye. Ya nos oyó. Perdón. Griselda, apaga tu micro. Sí, dígame. Mucho ruido, porfa. Perdón. Bueno, entonces, hasta aquí hemos visto algunas características de los líderes. Y fíjense que yo les quiero compartir una experiencia que tuvimos en el instituto donde trabajo. Nos han pedido en ocasiones que hagamos alguna intervención en problemas en algún tipo de organización. Y una que se me quedó muy, muy grabada fue en un jardín de niños, en donde, bueno, directora y maestras y quienes trabajaban ahí estaban como muy enojados todos. Y básicamente, lo que trabajamos en ese taller fue comunicación. A pesar de que la directora vino a hablar conmigo, que me tocó trabajar con ellos en este jardín, y me planteaba como muchos problemas, por supuesto la escuché para entender y para hacer una propuesta de trabajo, pero mi intención fue siempre llegar a ver qué es lo que realmente pasaba, ¿no? No podemos escuchar un solo lado de la historia. La historia siempre tiene cuando menos dos partes. Y entonces, al escuchar, mi propuesta fue que cuando yo le escuchara, podría hacer algunas adecuaciones a lo que le estaba planteando. Y realmente el problema es que había un malentendido, fíjense bien, un malentendido entre dos maestras y eso creció a tal grado que ya había bandos, así como de, como de película, bandos en una institución educativa, los que estaban a favor de fulana y los que estaban como a favor de perengana, y ya tomaban como enojos unos con otros, y había llegado muy lejos por una cuestión de malos entendidos. Entonces, básicamente trabajé dos cosas en esa ocasión, autoestima y comunicación. ¿Y por qué autoestima? Porque me queda claro que si yo siempre creo que me agreden, es porque yo me creo vulnerable, ¿no? Sino porque de otra manera creo que siempre me agreden o porque todo es contra mí. Hay que ver también la historia de vida, por supuesto. Cuando nosotros trabajamos con personas, pues su vida los afecta. Cuando yo trabajo con alumnos, la vida los afecta. Y en el caso de estudiar, por ejemplo, mi clase en la mañana son muy pocos alumnos y tengo esta posibilidad de preguntarles sobre su vida. Y no es por cuestión de chisme, es para saber cómo los puedo ayudar de una mejor manera. Entonces, aquí yo necesito ser un líder o ustedes van a ser líderes
que para que sean proactivos, pues requieren ser esta actitud congruente de liderazgo asertivo, para que también sus colaboradores sientan esta confianza y moldeen esta actitud. Entonces, ¿qué nos quiere decir el cambio? Pues que un liderazgo, o que este liderazgo asertivo, implica crear cambios necesarios para lograr los propósitos deseados. Es decir, a veces requerimos cambiar varias cosas para obtener el propósito que nosotros queremos que se dé en nuestra organización. Y estos cambios no son dictados por el líder, sino que son este reflejo de los propósitos que son compartidos entre el líder y colaboradores. No es lo mismo que te impongan algo impuesto a que tú participes en estos pretendidos cambios. Y entonces el trabajo es más fácil. Y el cambio, por supuesto, está encaminado a un resultado que es buscado por el líder, pero también por sus colaboradores. Alguna vez, en algunas ocasiones lo dicen de otra manera, que tendría que ver mucho con esto, y que es como tener la camiseta puesta, ¿no? Tener este sentido de pertenencia a tu institución, a tu organización educativa y decir, sí, yo comparto, porque también se necesita eso, que si te invitan a proponer, propongas y no te quedes, insisto, en el modo confort, en el modo yo aquí sigo lo que me digan, lo hago. Y entonces podamos ir trabajando hacia resultados que sean buscados por un líder, pero también por sus colaboradores para beneficio de todos los que participamos o somos miembros de esa empresa, institución o en donde estemos. Este propósito compartido son las acciones guiadas hacia un futuro deseado. ¿Qué es este propósito compartido? ¿Qué es lo que deseo yo? ¿Qué necesitamos componer? ¿Cómo podemos mejorar? Aunque no haya necesidad de componer, ¿cómo podemos mejorar nuestra empresa, nuestra institución, nuestra escuela? ¿Cómo puedo mejorar yo como docente? Esto lleva a los líderes y a sus colaboradores a tratar de alcanzar el resultado más preferible. ¿Por qué? Porque es compartido, insisto. Piensen en algo que les hayan impuesto, algo nuevo que les hayan impuesto y que les parezca que no tiene sentido, pero es una imposición. ¿Alguien tiene algún ejemplo de eso? Me gustaría escucharlos. Seguro tienen. Buenas tardes, Angélica. Sí, Will, ya te extrañaba. Sí, ya estoy, lo que pasa es que ya estoy en pueblo, en la costa, y me costó, bueno, para tener internet, pero ya. Okay. Lo de la tarea era para compartirla aquí en la clase, o se la teníamos que enviar. ¿Cuál tarea? ¿Cuál de todas? Las características que deben de tener las personas que trabajan. Ahorita las vamos a ver. Ahorita lo que les preguntaba es que si alguien tenía algún ejemplo de esto, de cómo nos han impuesto cosas que no compartimos y que finalmente las tenemos que hacer. Sí, bueno, sí. Efectivamente quería participar en esa parte. No sé, en la docencia, por ejemplo, algo práctico que pasa es que tenemos proyectos transversales o proyectos anuales donde todos debemos tener el sentido de responsabilidad, de ser comprometidos y desarrollar ciertas partes en un todo, ¿no? Entonces, suele suceder que a veces no estamos acostumbrados a ser un poco responsables o comprometidos, a ser tan comprometidos en el desarrollo de actividades, y tenemos que trabajar al mismo paso que todos y al mismo nivel. Entonces, a veces somos como que los trabajadores no permitimos o no tenemos esa facilidad para trabajar con otros, ¿no? Entonces, como que, híjole, yo hago lo mío y yo no voy a trabajar como tú trabajas porque no tengo la misma disponibilidad de tiempo, ¿no? O yo soy así y no quiero esta parte del iniciar el proyecto, ¿por qué no mejor yo cierro? ¿No? Entonces,
Es ahí donde debe haber ese compromiso de que todos nos tenemos que poner la misma camiseta y estar en disposición de qué parte del relojito vamos a armar. Entonces, trabajar en el mismo sentido, incluso hasta para ponernos de acuerdo, es algo que lleva mucho, ¿no? ¿Por qué yo? ¿O por qué no? ¿Y por qué yo no quiero? ¿No? Entonces, esa parte, en verdad, a veces, hasta en ocasiones, no sé si exagere, a veces hasta es más difícil eso, ponernos de acuerdo, o ponernos todos en línea, que lo que se va a hacer, ¿no? Ponemos una barrera y decir, no, a ver, ¿yo por qué lo voy a hacer, no? O no, yo tengo lo mío, eso es aparte, ¿no? Eso es algo muy, muy complejo a veces de ponerse de acuerdo, pero a la vez, al final, vale la pena. Y entonces ahí es donde algo que estaba, desde ahorita quería participar de los líderes, ¿no? Que también Sí. todos tenemos que ser líder, pero en el caso de la parte directiva, ¿no? Que simboliza ser líder, pero debe ser un líder de forma horizontal, ¿no? O sea, Claro. esta persona que tiene esa buena interacción, esa buena comunicación, que también se inicia no siendo, dice uno, ser cuadrado, ¿no? Ser flexible, ser empático con cada uno de las personas que integran el centro educativo, la educación. Entonces, es ese relojito, ¿no? Que tiene que encadenar poquito a poquito para que todo fluya, crear ambientes sanos de trabajo, que es fundamental, ¿no? Para el logro de objetivos y metas. Sí, tienes toda la razón, Will. Ese es nuestro ideal. Lo que pasa es que a veces, pues, no lo queremos hacer, ¿no? Y también a veces el líder ni siquiera es seguro de sí mismo como para permitir que otros también tomen ciertas direcciones de cosas y permitir explotar las posibilidades de cada uno. Muy bien, pues vamos a seguir. Aquí en teoría lo que nos comenta Will es que, ahorita te leo, Ilenia, lo que nos comenta Will es precisamente lo que estábamos diciendo, de la importancia de que todos tengamos como este propósito común o este propósito compartido. Ahora sí, Ilenia, a ver, enséñame. Una directora, te voy a leer. Una directora me decía que una alumna tenía que aprobar porque su compañero le hacía favores a la directora y me expuso frente al grupo. Lo que no se esperaba es que la mayoría del grupo dijo que la alumna no se merecía una calificación aprobatoria y le expusieron los motivos. Al final le dije que ella tenía la autoridad y que podía firmar el acta, pero yo había trabajado y me había apegado a los lineamientos de la universidad y como eran becados, ya llevaba varias materias reprobadas. Claro, esto es terrible, ¿no? Y te obligan a hacer algo que no quieres. Desafortunadamente sí se da en las escuelas, pero un líder no debería permitir esto porque nos vamos a la parte ética, ¿no? ¿Dónde está la ética con la que tenemos que trabajar? Gracias, Ilenia. Bueno, entonces, trabajar con un propósito compartido. ¿Qué más? Los colaboradores, es decir, todos los que no tienen este puesto, como decía en este caso directivo, como son directores o supervisores, en fin, depende de la empresa en que trabajemos o la institución en la que trabajemos. Las características anteriores del líder influyen y culminan en el trabajo que realizan los colaboradores. ¿Por qué? Porque el líder busca influir en otros. ¿Se acuerdan que hablábamos de esta influencia? Con el propósito de que se agrupen en torno a una visión común. Y el liderazgo implica influir en las personas para propiciar este cambio que llevará hacia un futuro deseable. Acuérdense que ahora, desde que se hicieron estas normas ISO, que empezaron a funcionar fuera del ámbito organizacional, siempre se pide que haya una misión y una visión de las instituciones, es decir, hacia dónde voy y cómo lo voy a lograr, ¿no? Y entonces, bueno, aquí cuando tenemos esta misión y visión ya establecidas por una organización, tendríamos que ir hacia ese propósito común. Bueno, Marzano nos habla de algunas características o hábitos hábitos mentales que ejemplifican el pensamiento creativo, que era otra de las cuestiones importantes, la creatividad. ¿Cuáles son estas características? Bueno, pues perseverar, es decir, no dejar las cosas pronto, tener este hábito de la perseverancia y que nos llevan, por supuesto, todo esto a una flexibilidad cognitiva.
¿Qué más? Extender los límites del conocimiento y las capacidades. Generar estándares de evaluación propios, confiar en ellos y mantenerlos, vuelve a la confianza personal. Y generar maneras nuevas o nuevas formas de ver una situación fuera de las convenciones tradicionales. Es decir, si buscamos esta flexibilidad cognitiva, estas son algunas de las pistas para ir trabajando con esta flexibilidad. Y algo bien importante es ver una situación desde otro punto de vista. Como era esto que hace un ratitito hablábamos de verte desde afuera, ¿no? Poder verte como en una película, bueno, pues hay que tener esta capacidad de ver cosas fuera de las convenciones tradicionales para poder, bueno, flexibilizar nuestro pensamiento. ¿Qué más? Bueno, que tengamos estos hábitos mentales que les llama productivos. Este término de hábito puede sugerir que el comportamiento se verá de una manera automática que es casi inconsciente. Pero los hábitos mentales productivos deben mostrarse de manera consciente, entendiendo cuándo y por qué son necesarios esos hábitos específicos. Y cómo ayudar a los alumnos a desarrollar hábitos mentales productivos. Bueno, aquí hay algunas formas, no digo que sean todas, pero hay algunas, y vamos a revisarlas. Ayudar a que entiendan qué son, es decir, qué es ese hábito. Hay que facilitar la discusión de cada hábito. Hay que presentar ejemplos de personas usando hábitos en diversas situaciones. Comparar personas y compartir anécdotas de personas sobre estos hábitos. Observar cuando un estudiante muestra un hábito y aprovecharlo como ejemplo. ¿Qué más? También podemos pedir que identifiquen héroes o personajes que describan en qué hábito, para qué hábitos son su ejemplo. Esto también lo hemos trabajado con adultos y decir, a ver, dime una persona que admires. Y luego escribe por qué la admiras, ¿no? Y entonces eso es lo que sería conveniente que se copie, pues. Ayudar a los alumnos a identificar las estrategias que se relacionan con los hábitos. Usar nuestro pensamiento en voz alta, es decir, hablar en voz alta para mostrar estrategias específicas, pedir a los alumnos que compartan sus propias estrategias, alentar a encontrar ejemplos en la literatura o en sucesos actuales, pedir que entrevisten a otras personas para identificar hábitos, pedir que se concentren en un hábito que deseen desarrollar, crear en el aula o en la escuela una cultura que ayude a desarrollar hábitos, ¿como cuál? Una, pues ser el modelo para el hábito, integrar hábitos a las rutinas cotidianas del aula o de la escuela, elaborar una campaña visual sobre hábitos y su importancia, y finalmente de esto que nos proponen es proporcionar refuerzos positivos a los estudiantes que están demostrando estos hábitos. ¿Cómo? Bueno, podemos organizar actividades como concursos, exposiciones, inventos, innovaciones, etcétera, que ayuden a que los chicos se sientan reforzados en estos hábitos que son mentales productivos. Como el estudio, ¿no? ¿Cómo estudian? Ayudarlos a estrategias de estudio. Ayudarlos y reforzar cuando han hecho el trabajo bien. Bueno, además de esta flexibilidad mental, también necesitamos una flexibilidad personal. Y esta flexibilidad tiene que ver con primero comprender y luego ser comprendido. Y estamos hablando de dos cosas en particular, la empatía y la escucha. Este buscar comprender primero y luego ser comprendido implica respeto a los demás. La necesidad que todos tenemos de ser entendido es uno de los sentimientos más intensos de todas las personas. Y este hábito es la clave de las relaciones humanas efectivas y posibilita llegar a acuerdos
de tipo ganar-ganar. Y aquí volvemos a hablar de independencia e interdependencia. Entonces, ¿cómo puedo yo trabajar estas dos cuestiones? La empatía y la escucha. ¿Alguien me quiere decir qué entiende por empatía, por favor? Ponerte en el lugar de la otra persona. Ponernos en el lugar de la otra persona. ¿Cómo nos ponemos en ese lugar? Por ejemplo, en las cosas que les decimos, en las cosas que decimos o cómo actuamos. Y estar pensando en las consecuencias de nuestras acciones hacia ellos. Ok, muy bien. Lizeth, ¿qué más? ¿Alguien tiene algo más sobre la empatía? Entender y comprender, dice Ilenia, las situaciones que pasan los otros, ¿ok? Vamos a tratar de entenderlos. ¿Cómo haremos para entenderlos, Ilenia? ¿O alguien más? ¿Cómo haremos para entender a los demás? Bueno, lo que pasa es que yo creo que es importante contextualizar, tener sentido común. A veces hay cosas de que todo lo visualizamos, por ejemplo, en el caso de los docentes, como para proponer o motivar o hacer algo, siempre lo vemos desde el enfoque del docente y no nos visualizamos cómo pueden nuestros estudiantes tener la facilidad para aprender o las condiciones, pasa mucho eso en los contextos, ahorita decía, cómo es el día el joven o qué por el caso de la tecnología, ¿no? Hoy en día, de la educación a distancia, cómo pueden ellos adquirir los aprendizajes, ¿no? Claro. Ahorita que dijo una palabra que después de la pandemia o antes de la pandemia, durante la pandemia, perdón, que suena mucho, me pega mucho, la adaptabilidad, ¿no? ¿Cómo podemos adaptar esta adquisición de aprendizajes al contexto que viven nuestros estudiantes, no a los que vivimos nosotros o a los que están en ciudades o en otros lugares donde las facilidades de aprendizajes o las situaciones emocionales que viven nuestros jóvenes son diferentes? Entonces, eso, de ser empáticos, híjole, es grandioso, pega mucho. Emocionalmente, económicamente, no sé, de un todo, ¿no? Es algo muy interesante y muy profundo, que al final de cuentas nos va a dar beneficios a todos, como estudiante, como docente, como administrativo, porque también, en este caso los administrativos, directores o líderes, también tienen un impacto. Hoy en día, por ejemplo, nosotros estamos sufriendo el problema de la matrícula, los estudiantes que no están estudiando. Entonces, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo visualizan los estudiantes el por qué no seguir estudiando? ¿O cómo visualizan las familias? Porque también eso es algo muy complejo. ¿Cómo visualizan las familias el dejar o el permitir que sus hijos o motivar a que sus hijos estudien cuando a su alrededor a veces no ven resultados, ¿no? Entonces, ¿cómo están pensando ellos? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Es algo muy complejo, sí, pero muy interesante. Vale la pena, ¿no? Trabajar en ello. Esa sería mi aportación. Claro, gracias, Will. Sí, fíjense que les voy a compartir la definición de Carl Rogers, sobre empatía. Empatía es ver el mundo del otro como si fuera mi mundo, pero sin perder esta condición de como si fuera mi mundo. Y hay empatía que otros autores hablan de empatía avanzada y demás. Pero la empatía, ¿qué es? Que yo pueda entender al otro desde su mundo, viéndolo como si fuera mi mundo. A veces, para entender al otro, nosotros tomamos de nuestra experiencia de vida y es como tratamos de lograr esta empatía. Por ejemplo, las personas que tienen hijos, cuando alguien le habla de su hijo, pues es más fácil quizá empatizar porque ya tiene la experiencia de ser madre, o quizá ya vivió la misma experiencia de ver a un niño enfermo y no saber qué hacer. No sé, depende de lo que sea, ¿no? Cuando, por ejemplo, Will nos habla del ausentismo escolar o de que nos inscriban, quizá los que ya hemos tenido grupos y que nos preocupe porque nos inscriben los chicos, podemos entenderlo. Pero es hacer uso de esta cualidad humana, de ver el mundo del otro como si fuera mi mundo. Ojo, pero siempre solo como si fuera mi mundo, no es el mío. Si yo me envuelvo en el mundo del otro, ya se perdió la empatía. Y ya no puedo hacer lo que tengo que hacer para poder acompañar al otro a ser mejor persona, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto, que es la empatía y la escucha. Exacto. Perdón, doctora. Sí Sí quería comentar eso, que la empatía
es obviamente entender o comprender la situación por la que está pasando otra persona, pero no nada más es como que, ay, te abrazo, pobrecitos, sino realmente sí darle un consejo, pero hacer una acción prácticamente, ¿no? O sea, ayudarle para salir de la situación en la que está. O sea, primero lo entiendo, si tengo una experiencia parecida, sí será más fácil, obviamente, pero bueno, orientarlo, ¿no? A lo mejor te ayudo con alguna terapia, a lo mejor con lo económico, a lo mejor un abrazo, una llamada, algo más allá que nada más como que, ay, pues sí, estás pasando por esto y pues pobrecito, ¿no? Sino que actuar, ¿no? No quedarse nada más en el plano de te entiendo y ya, sino hay que ir más allá. Sí, fíjate, Yareli, que tocas un punto importante. Ser empático no significa para nada decirle al otro, ay, pobrecito. Creo que es lo peor que le podemos decir a alguien, ¿no? No lo vamos a volver una víctima. Ser empático significa que yo te puedo escuchar, que yo te puedo entender tu mundo y como lo estás viendo, yo estoy en un mundo diferente, pero tengo esta capacidad humana de entenderte. Entonces, lo importante es cuando yo entiendo al otro desde su mundo, no desde mí, es más fácil la comunicación entre los dos. Por eso hay muchos problemas entre parejas, porque creo que no me pongo en los zapatos del otro o el otro no se pone en mis zapatos. Y nos quedamos siempre viendo la circunstancia o la situación desde mí y no desde el otro, y eso no ayuda para nada. Entonces, no vamos a decir pobrecitos. Y de hecho, algo importante es, tú lo tocaste. Yo puedo escuchar a un alumno si tiene algún problema que requiere atención, por ejemplo, tú decías, a una terapia, ni siquiera dar consejos y solamente escuchándolo. Acuérdense que al principio hablábamos de habla en voz alta, bueno, escuchándolo, él se escucha. Y entonces eso ya para él es una ayuda. Y a lo mejor sí canalizarlo con las personas adecuadas para que trabaje este problema, si es que se puede, claro, ¿no? Si no se puede y te pide un consejo, pues darle el consejo que esté más adecuado. Pero ojo, siempre tenemos que ir desde el mundo del otro, no desde el mío. Y aquí sería preguntar, ¿yo cómo actúo normalmente? ¿Desde el mundo del otro o desde mi mundo? Y esto empieza con las relaciones en casa, ¿eh? No tenemos que irnos para afuera, empieza con las relaciones en casa. ¿Realmente entiendo al otro o a la otra persona con la que estoy? ¿O no? ¿O yo realmente los entiendo o no? ¿Qué es lo que hacemos normalmente, no? Entonces, vamos a seguir con la presentación. Y bueno, llegamos a esta parte de el escuchar y el empatizar. Esto es de verdad este hábito de escucha activa. Esto lo pueden encontrar como escucha activa. Es fundamental para las relaciones humanas. Es una clave muy importante para tener éxito con nosotros. Y hablando precisamente de esta cuestión de la empatía, bueno, aquí les puse algo que dice, antes de poder caminar en los zapatos de otros, primero debo quitarme los míos. La necesidad más profunda del ser humano es entender. Evitar los estilos pésimos de escuchar, que son desconectarte, pretender escuchar partes, escuchar palabras o escuchar egoístamente. Les voy a compartir otra cosa que me comentaba este chiquillo con el que estoy trabajando, que él a veces, cuando no estaba su mamá y tenía que estar en clases, ponía la camarita y abajo ponía otro recuadro con jueguitos. Y entonces estaba jugando. Pues claro que no estaba escuchando al maestro, ¿no? Y a mí me hacía mucha gracia porque yo decía, ahora tengo que adivinar por tu culpa quiénes sí me están escuchando y quiénes están en otra cosa completamente, ¿no? Pero imagínense, este niño de 13 años ya usa su computadora y pone al maestro y abajo los jueguitos. ¿Cuándo están escuchando realmente? ¿Cuándo la persona que está con nosotros no nos escucha? Está como a medias. Y yo diría, ¿y cuál es el sentido de estar a medias? En su caso, lo que le decía yo a este niño es, a ver, pero dime una cosa, ¿qué sentido tiene que estés con la cámara opuesta, sin prender tu cámara y jugando? ¿Qué sentido tiene? Ah, pues para que el maestro vea que estoy ahí. ¿Y de qué te sirve? Pues de que no me regañen. Pero tú aprendiste, no aprendí, y entonces ¿para qué estás ahí sin aprender? Y eso yo, créame que se los digo a todos mis alumnos, hasta los de maestría.
Les digo, si no quieres estar aquí, mejor no estés, porque no estás aprendiendo y estás perdiendo horas de juego, de sueño, de echar novio, de lo que quieras. Son decisiones. Y si tú decides estar aquí, te tienes que responsabilizar de lo que estás haciendo, ¿no? ¿A qué nos lleva a escuchar genuinamente? Y hay que decirlo en persona. Y es muy linda esta frase, dice, escucha con tus ojos, tu corazón y tus oídos. Ponte sus zapatos, practica reflejar. Ahorita vamos a ver lo que es reflejar. Pero cuando escuchamos a alguien, cuando estamos con alguien y realmente lo escuchamos, estamos atentos con toda nuestra persona a lo que el otro quiere decir. Y no estamos con otras personas y con el celular escribiendo, que eso se ha vuelto como un hábito muy feo. Bueno, entonces les decía sobre reflejar. ¿Qué es reflejar? Bueno, imitar es repetir palabras. Reflejar es repetir significados de las palabras. Imitar es usar las mismas palabras. Reflejar es usar tus propias palabras. Imitar es frío e indiferente. Y reflejar es tierno y cariñoso. Esto nos ayuda a que el otro se dé cuenta que lo estamos atendiendo. ¿Cómo qué frases son de reflejo? Suena como si te sintieras, o decir entonces como lo veo, puedo ver que te sientes. Por ejemplo, si alguien nos está compartiendo que está angustiado porque tiene mucho trabajo, porque no le da tiempo a las tareas y siente que va a reprobar, entonces alguna de estas frases que quizá él no dijo y que tú es lo que estás sintiendo por atenderlo es, puedo ver que te sientes abrumado. ¿Es así? ¿Estás abrumado por tanto trabajo? En fin, podemos usar cualquiera de estas frases u otras para reflejar lo que el otro nos está compartiendo y eso es un indicador de que lo estamos atendiendo. Y luego hay que buscar, pues, ser comprendidos, claro, también nosotros, ¿no? Aquí están las referencias de el trabajo que presenté. Esta es la primera parte. Yo sé que es mucho, pero necesitamos revisarlo para completar adecuadamente nuestro trabajo. Bueno, hasta aquí los escucho. ¿Alguna reflexión, algún comentario? Ahorita pasamos al siguiente, pero quisiera escucharlos. Hoy solo tengo a Lisette viéndola. Hola, hola. Michelle, sí, cierto. Tú, Michelle, siempre estás Israel. No apaguen su cámara porque siento que no veo a nadie, se los juro. Hola, soy ¿Sí? Paulina. Yo Dime, Paulina. tengo problemas con mi internet, entonces por eso apagué mi cámara. Sí, Paulina, dinos. Ok, algo que es bien importante también mencionar es ser asertivo. Porque hay veces que, bueno, vamos a ser empáticos, pero a veces no somos asertivos, ¿no? No decimos como que las cosas en el momento adecuado, sino, híjole, lo tomamos como que muy a la ligera, ¿no? ¿A ti te ha pasado, Paulina? Fíjese que sí, hay veces que, por ejemplo, tengo a mis alumnos tutorados. Ajá. Soy tutora, sé manejar tutores aquí, y Sí. luego me dicen, es que esto, es que el otro, y tengo que ser empático, pero no solamente empático, sino tengo que ser también asertiva. Claro. Y no también que se les haga costumbre, ¿no? De que ya falté hoy, falté otro día, y ya faltaron una semana, ¿no? Y bueno, ¿y qué estás haciendo tú para remediar esa situación, ¿no? De que no te puedas conectar. Hay veces que sí hay que ser empáticos, pero creo que también debe de haber límites, ¿no? Claro. Es que ser empático no implica permitir todo. Exacto. Porque es ahí donde luego se confunden los chavos. Ah, es que como el maestro me entiende, voy a faltar otro día. Ah, es que como ya sabe, pues voy a faltar otro día. Y se les hace costumbre, ¿no? Y ya después no se convierte en un día, 2 días, sino se convierte ya prácticamente en una semana. Y Claro. entonces llega el momento en el que tengo que ser empática, pero también debo de ser asertiva. Es decir, oye, pues ya pasaste un día, 2 días, pues ya no puedo ser tan empático contigo. Claro que sí. Y mira, siempre puedes ser empático, pero siempre hay también que tener la parte ética y los límites claros. La empatía no implica un desorden, créeme. Nosotros que nos formamos en desarrollo humano, llega un momento, y eso ya lo sé por tantas generaciones que les he dado clase, que los alumnos dicen, por ejemplo,
hay algo de Rogers que es el escuchar a nuestro organismo, ¿no? Y que en la teoría decimos, es que tienes que escuchar lo que te pide tu organismo. Y entonces una vez me acuerdo que uno de mis alumnos no hizo lo que tenía que hacer. Y le dije, ¿y por qué no lo hiciste? Es que mi organismo me pidió descansar. Yo casi me solté la carcajada porque dije, bueno, me queda claro que sí has leído a Rogers, pero no es por ahí. Aquí hay límites, es una institución académica y tienes que cumplir con las tareas. Mi organismo me pidió descansar, ¿no? Y yo trabajo en la materia que imparto, se llama Grupo de Desarrollo Personal, que es como un grupo terapéutico para que me puedan entender. Tiene diferencias, pero hagan de cuenta. Y entonces una vez otro alumno me decía, porque estaba así como, yo sé lo que le pasa, pero en ese grupo el facilitador no debe intervenir tanto como lo hace un terapeuta. Entonces hay que permitir que el grupo se exprese. Es toda una historia, pero bueno, el caso es que él me decía, es que nadie habla en el grupo y luego me quiero salir y me quiero ir a sentar allá al árbol enfrente, pues ve, ¿y qué pasa si me voy? Pues nada, realmente aquí no pasa nada. Pero ¿y qué pasa? Pues las consecuencias serán en tu calificación, por supuesto. Pero pues no pasa nada, si quieres vete. El caso es que lo que tenía este chico es que quería él hablar de un problema y no se atrevía. Y entonces parecía que le dejaba la responsabilidad al otro o a los otros para que hubiera este tipo de expresiones y que él tuviera como este ánimo o esta fuerza para compartir. Pero me encantan cuando estos chicos empiezan a usar este lenguaje y le hago caso a mi organismo y no hice la tarea, pues yo le haga caso al mío y te voy a bajar puntos. Pues sí, la verdad es que es muy simpático. Entonces, la empatía no se debe confundir con simpatía, ni con no tener límites claros, sobre todo cuando estamos formando personas. Créame que a los límites, incluso los que les ponen sus papás, cuando ellos se sienten que sus papás no les ponen límites, entonces parecía, no es eso de que somos los papás, los niños y los amigos son los amigos. Cumplimos, pero los niños necesitan tener estos límites claros, como nuestros estudiantes necesitan tener límites claros. Y decir, bueno, pues si no lo haces, no apruebas. Yo no, ni me molesto ni me enojo, es tu decisión. A mi sobrina desde muy chiquita le decía yo, mira, yo te voy a querer no importa lo que hagas. Porque un día se le hizo muy tarde para la tarea y me pidió a mí, ¿no? Yo siempre te voy a querer no importa lo que hagas. Pero yo ya hice mi tarea cuando me tocó hacerla. Si tú no la haces y repruebas, yo te voy a querer, pero la que va a reprobar eres tú. Hay que ellos asuman la responsabilidad de sus cosas, ¿no? Y desde muy chiquitos, con cosas chiquitas, se les puede ir haciendo. Bueno, entonces, me gustaría escuchar esta tarea precisamente que les dejé de sus características personales. ¿Se acuerdan? ¿Quién no las comparte? ¿Cómo se observan a ustedes? Hola, hola. ¿Sí? Paulina. Fíjese que en el caso de la tarea que menciona, me pasó algo bien curioso. A ver. Esta semana se acercó una alumna y me dice, oiga, fulanita de tal se está lastimando. Y dije, pues como que sí me dejó como, ¿qué hago, no? ¿Cómo la puedo ayudar? Porque pues soy su tutora. Y no solamente soy su maestra, o sea, les doy clase y soy su tutora, ¿no? Entonces dije, híjole, ¿cómo me acerco a ella? ¿Como su maestro o como su tutor? Entonces ahí me pone a pensar, ¿no? Y dije, si yo me acerco y le pregunto, oye, ¿qué te estás haciendo en tu cuerpo? Porque la chica ya se está cortando, se está lastimando los brazos. Y dije, si yo me acerco y le pregunto, me van a decir que fulanita de tal me dijo y que es una chismosa. Y ahorita me pone en contradicción, dije, ¿cómo me puedo comportar en ese sentido, no? ¿De qué puedo hacer? O sea, ¿cómo me puedo acercar sin que la otra niña quede como chismosa, pero que se acerque esta niña y me diga lo que le está pasando? Ella no se va a acercar contigo, Paulina, porque quienes se cortan, pues tienen un enojo muy grande, se sienten como sin control de algo. No sé cuál es el caso de esta criatura, y entonces lo que controlan es cortarse, como el dolor, ¿no? Y ella se corta en lugares que no se ven a simple vista. Ajá, porque casi siempre la veo con blusa de manga larga y en mis clases trato de que interactúen, ¿no? De que participen en la clase.
Entonces, esta niña siempre está muy calladita, mucho, muy callada. Entonces, por más que trato de que hable, nada más me dice, sí, no, y es lo único que le puedo sacar. Los Pero, monosílabos, ¿perdón? los monosílabos. Sí, sí, sí. Y luego, la compañera dice que la vio que se recogió la sudadera y le vio las cortadas y le dijo que qué se hacía. Y dice, es que me corto con un palillo. Eh, y haga de cuenta que sí, se acerca esta niña a decirme, oiga, ¿qué podemos hacer? Y dije, es que yo no sé qué postura ponerme porque la chica no se acerca a mí. Y si yo No, me acerco a ella preguntándole, pues te va a tomar a ti como chismosa. fíjate que a lo mejor es preguntarle a la jovencita que te lo contó si está dispuesta a que tú aceptes que ella te lo comentó. Con este enfoque, la cuestión es ayudar, ¿no? Ajá, es que es ahí donde hay veces que como maestro no solamente vamos a dar clases, ¿no? Sino tenemos que entender a veces, tener empatía, como bien lo menciona, con nuestro grupo, pero es darnos cuenta de lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Claro, claro, pero si Sí. la jovencita que te lo comentó está dispuesta a que tú le digas a la niña que se corta, sí, fulanita me lo compartió porque te estima, porque te quiere, porque es tu amiga, en fin, no sé qué palabra utilizar, no sé qué tanta cercanía existe entre las dos, para Ujú. que tú puedas directamente ir con esta chica, no sé si donde tú estés haya departamento psicopedagógico o algo, porque necesita atención. Vaya, Sí, es evidente, ¿eh? sí hay departamento. En sí estoy pensando canalizarla al área de psicología, pero lo que quiero es que ella se acerque hasta cierto punto a mí, ¿no? A interactuar. Es que No sé. solita no lo va a hacer, Paulina, va a ser muy complicado. Por eso te digo que aquí tendrías tú que dar el paso con el consentimiento de la otra chica. Eso es lo que yo haría, ¿no? Y Ok, preguntarle directamente, porque tienen mucho miedo y tienen mucho enojo y por eso lo esconden. No se hasta va a hacer, donde, porque tú lo que le preguntas es cuestión de clase y necesitas verla fuera de clase, pues. Necesitas verla en un lugar en donde pueda ella comentarte algo, si es que quiere, claro, no puedes obligar a nadie a nada, pero sí necesitas saber que estás enterada de que ella se corta. ajá, y hasta donde me dijo su compañera, es que se corta porque cuando ella opina algo y no es tomado como que en serio o en cuenta, ella se lastima. Claro, está enojada. Hay que Eh, trabajar con ella autoestima, hay que ver cuál es su enojo, ella no se siente reconocida, evidentemente, ¿no? Habría que ver cómo es el medio en el que vive, cómo es su familia, cómo es tratada ella. ok, muchas, muchas gracias, Pero créame que ahí me sí va a ayudar necesita que demasiado. luego los niños que se cortan de veras, bueno, no solo niños, pero, o sea, son más los jóvenes y más las mujeres que se cortan, están muy enojados, muy tristes, necesitan controlar algo y eso es lo que controlan, ¿no? Y a veces se cortan en las ingles o en los muslos o en los brazos para que no se vea. Y pues es un grito de ayuda, nos están gritando, ayúdame, ¿no? Ahí te digo que tal vez el camino es decirle a su compañera que pues tienes que decir, y sabes, ya no le digas como que te puede ver como chismosa, eso no es un chisme, eso es una atención hacia un ser humano que está en dolor. No, a ver, si tu amiga me lo dijo es porque tú estás en un momento en que tal vez necesites ayuda y ella te quiere ayudar. Ok, sí, sí, Como sí, darle un enfoque. Ujú. ayer me lo contó y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago, no? Porque pues Y es no, ya no pude ver al psicólogo. posible. Pero por eso es que todo este trabajo y todo esto que revisamos es importante. Yo como líder, en este caso del tema de hoy, ¿cómo soy? O autoestima, yo como veo a mis estudiantes. Créanme que yo una vez trabajé autobiografía, como lo hice con ustedes, un poco con más de tiempo, y un chico en su autobiografía me escribió que tenía SIDA y que no le había dicho a nadie. Y para mí en aquella ocasión fue una impresión porque, a ver, era el trabajo con él, lo canalicé al psicopedagógico, lo canalicé a que lo atendieran porque forzosamente le decía, mira, alguien tiene que saber en este grupo, alguien que tú confíes mucho, cuando menos en la escuela, que tú eres VIH positivo. Si hubiera alguna herida, si te pasara algo, es necesario saber. Pero pues él tenía un miedo absoluto porque él era un chico que era gay
Y entonces, bueno, de por sí ya tenía el miedo de que ya había sido discriminado y como que este proceso ya lo había pasado, él ya estaba en la universidad, pero pues resultó con VIH, ser VIH positivo. Efectivamente, tomaba sus medicinas, que fue lo primero que yo hablé con él. Lo llamé aparte, pues, platicamos en un salón de la institución, pero sin nadie, por supuesto, y luego lo canalicé con las personas que podían trabajar con él, porque es una circunstancia muy complicada, ¿no? Hay muchos tabúes, y decías que yo no quiero que luego todos me vean como el patito feo, ¿no? Y extrañamente, fíjense que eso se los puedo compartir. Cuando empezó la pandemia, a mí me contaba un amigo que allá donde vive en su pueblo, porque él tenía COVID ya, no lo querían pero ni saludar, creo, que después del COVID nunca le daban el saludo. Claro que después todos nos hemos enfermado de COVID, creo, pero así de ese nivel las cosas. Entonces sí, cuando estamos frente a seres humanos, Paulina, habrá problemas humanos. Y no podemos ir solo como estas maquinitas de repetir. En el grupo los líderes somos nosotros. Que quiero yo que los otros aprendan de mí o modelen de mí. Eso es importante. Muchas gracias, Paulina. Bueno, ¿quién nos comparte sus características? Michelle. Hola. Hola, Bueno, Michelle. yo puse una lista algo grande. Ajá. Creo que la primera de ellas puse que es el amor. Siento que es una persona muy cariñosa y entonces, o sea, siento que lo que transmito primero a mis alumnos es amor. Entonces, o sea, que los ando cuidando, escuchándolos, juego con ellos, siempre dedico mucho tiempo a ellos. Creo que de ahí puse responsabilidad. Siento que soy una persona responsable a pesar de igual que tengo varias cosas. Bueno, trato de cumplir con todo, ¿no? Y mejor pensar en las cosas que tengo que hacer y ocuparme de ello que estarme preocupada por todo lo que me falta, ¿no? Entonces sí puse eso, a ver, obviamente la empatía, eso ya lo hablamos. Puse, para recordar, humildad, esfuerzo, respeto, lealtad. Trato de ser inclusiva con todos mis chicos, la tolerancia y pues siempre la motivación, ¿no? O sea, la motivación en mí y trato que pues igual motivar a mis chicos a seguir estudiando, porque pues en la zona donde estoy pues luego hay mucha deserción, entonces siempre estoy ahí tratando de motivarlos y que pues ellos pasen un bonito momento igual como de juego y de aprendizaje, entonces igual trato de enfocarme mucho a ellos, ¿no? De ser muy humana y siempre les digo, hay momento para todo, ¿no? Hay momento para jugar y ahora vamos a aprender, entonces ahora quiero su atención, entonces trato de igual tratar de llenarlos mejor con buenos sentimientos y que estén cómodos ellos y ya participen, aprendan y que se sientan bien. Qué bueno, Michelle. Sí, evidentemente tú trabajas con niños chiquitos, ¿verdad? De preescolar. Claro, es un trabajo muy hermoso. Son de Y primaria. son de primaria. Y los Sí. niños nos modelan, ¿no? Los niños nos modelan. Entonces, qué bueno, si es primaria que todavía los trates así. Porque luego pasan los chiquillos de preescolar a primaria y sienten el cambio brutal. Son tan simpáticos. Pero bueno, muchas gracias, Michelle. ¿Quién más nos quiere compartir lo que escribió? Yo hice un texto, pero de manera general, no hablé como que de mis características, aunque obviamente comparto muchas. Y yo empecé primero con la vocación. Creo que todos los maestros o todas las personas que están en una institución educativa deben de tener el amor por lo que hacen, ¿no? Y más porque trabajamos con seres humanos, ¿no? Es desde niños, adolescentes, adultos, inclusive, pues trabajamos con personas que obviamente tienen sentimientos, tienen una historia que obviamente nuestra actitud hacia ellos los puede marcar para bien o para mal, ¿no? Los maestros siempre vamos a ser modelos para ellos y somos como que una guía, ¿no? Y muchas veces yo recordaba, tengo 36 años y me acuerdo perfectamente de mi maestra de primero, de primaria, ¿no? Porque, bueno, yo le tuve mucho cariño, me gustaban mucho sus clases y todo, pero también recuerdo otros maestros que me daban miedo, ¿no? Porque eran muy estrictos, muy autoritarios y que lejos de que me brindaran seguridad, pues así como que los recuerdo, pero no como algo bonito, ¿no? Sino como una experiencia que dije, yo que soy maestra no quiero repetir eso, ¿no? Entonces, bueno, es la vocación,
igual que Michelle, ser tolerantes, empáticos, ser asertivos, mantener una comunicación permanente, obviamente con nuestros alumnos, con los papás, con nuestros compañeros de trabajo. Puse tener mucho respeto en todos los sentidos, con todos, ser responsables, de tener mucha disciplina y organización. Y bueno, menciono otra vez lo de la disciplina, el que tú tengas o mantengas a tus alumnos disciplinados no quiere decir que eres como que un militar, ¿verdad? Y no se muevan y siéntense y no hablen, al contrario, ¿no? Sino marcarles límites, marcarles momentos de ahora es momento de trabajar, ahora es momento de jugar, ahora es momento de platicar, no sé. Entonces, ir marcando esas pautas con ellos y obviamente ellos se van adaptando, ¿sí? Y ya conocen a tu forma de trabajar, tu dinámica, y bueno, creo que todos nos adaptamos, tanto ellos como nosotros. Y bueno, esto crea un clima de confianza fabuloso, precisamente pues para que aprendan de una manera más fácil, ¿no? Porque cuando tienes temor, tienes miedo, pues prácticamente no se avanza, ¿no? Eso, pues, Claro. eso puse, maestra. Muchas gracias, Yareli. Fíjate que tocas este tema que es bien importante, que es que nosotros tengamos disciplina, no solo los niños. Los maestros tenemos que ser disciplinados y organizados y debemos respetar también a los niños. O sea, si yo les digo a un niño, es que no comas, no te hace bien, hoy les doy la clase de nutrición y no te hace bien comer frituras, y yo me estoy comiendo unas papas en el receso, es que yo soy grande. No. ¿Dónde está la congruencia, no? ¿Dónde está la congruencia? Y que nosotros seamos organizados también para nuestras clases. Y la disciplina, por supuesto que es necesaria. Y disciplina no es ser soldaditos, como decías, del ejército, ¿no? Y la disciplina también se puede organizar con los niños. Tomar una sesión para decir, a ver, ¿cuáles van a ser las reglas del grupo? Que todos vamos a respetar. Cuando en conjunto generamos las reglas del grupo, es más fácil que se respeten. Yo no digo que forzosamente se respetan, pero es más fácil que se respeten si estamos compartiendo las reglas que entre todos, como hablábamos al principio del proyecto de cambio, ¿no? Si es generado por todo el equipo o es consensuado, es más fácil que se logre, igual con la disciplina. Si entre todos generamos estas normas disciplinarias básicas, yo con mis alumnos de licenciatura, siempre en la primera sesión, ¿cómo nos vamos a regir aquí? Y yo lo que les digo a los de licenciatura es, si ustedes no los dicen, los voy a decir yo. Allá ustedes sí me dejan, porque soy peor. Entonces, bueno, bromeo un poco con ellos, hago uso del humor, pero ellos ponen estas reglas. En el caso de Zoom, yo siempre trabajo con cámaras prendidas, a menos que haya alguna circunstancia que de veras no sirva la cámara. Otra cosa importante es, si tú tienes que, o te están hablando, por favor, entonces sí apaga tu cámara para que no distraigas al grupo. Si alguien está hablando, no interrumpas. Como normas muy básicas, ¿no? Si estuviéramos en el salón de clases, les diría, bueno, si suena tu teléfono, sal a contestar, ni me pidas permiso. Si quieres ir al baño, pues no eres chiquito, tú ve al baño y regresas. Estas cosas que nos permiten convivir mejor y aprender mejor, por supuesto, que es el fin de la educación, ¿no? Así que sí, tienes mucha razón, Yareli. Qué bueno que tocas esto de la disciplina y la organización de los maestros, ¿no? Porque desafortunadamente, y en esto estoy completamente de acuerdo, tenemos esta memoria de los maestros muy buenos y de los muy malos. Y entonces yo lo que les digo a mis alumnos, les repito, de licenciatura es, bueno, pues aprende de los dos, de los buenos a ser como ellos y de los malos a no repetir lo que hacen. Todos son maestros en esta vida, todos son nuestros maestros de vida. ¿Qué es lo que sí quieres hacer con tus alumnos? ¿O qué maestro te hizo sentir bien? ¿Y qué maestro realmente dices, ni por favor? Se ajusta en la mañana, yo siempre les digo, por favor no me digan el nombre porque no lo quiero saber, porque los conozco, ¿no? Pero me hablaban de un maestro que ya nadie se quiere inscribir con él y creo que el último semestre tuvo un alumno. Y decía yo, no sé qué me daría que nadie quisiera conmigo, ¿no? Un alumno. Bueno, tenía dos y uno se dio de baja. Y después me dice, esta chica que está, creo que sé quién es, pero no quiero ni pensar, ni asegurarme. Y entonces me decía que, por ejemplo, ella quería cursar una materia el siguiente semestre, pero que cuando sale la lista de materias con los académicos, él la va a dar. No nos inscribió, solo por el maestro. Y dije, ay, qué feo que el maestro se convierta en un obstáculo de la educación y no en un promotor de la educación, ¿no? Ahora resulta que
no se inscribe por el maestro porque de veras dice que no, que ya no puede tener otra clase con él, que no soportó sus clases, ¿no? Entonces, bueno, escuchar a los alumnos también en ese sentido es bien interesante. Un día pregúntenle a sus alumnos, así como escanelos, entre que quiere y que no, que te gusta, que no te gusta, cómo le hacemos. Y eso nos ayuda también a nosotros a trabajar de una manera que sea para ellos mejor y que nos ayude a todos al objetivo, que es un aprendizaje determinado, ¿no? Muy bien, ¿alguien más quiere compartir lo que escribió? Hola, Yo, buenas tardes. A ver, ¿quién habló primero y quién después? Porque no vi. Adelante, Lisette, soy Abby, pero adelante. Lisette y luego Abby, no, entonces. si quieres. Ok. Yo aquí escribí igual así de manera así general y escribí que está dispuesto a aprender, porque yo creo que muchas veces los niños creen que somos un diccionario, saber todo, ¿no? Y hay veces que te mandan, Miss, ¿tú sabes qué es? Pues yo creo que tienes que ser honesta, no lo sé, pero vamos a investigar y después te digo, ¿no? Aquí igual, aquí nosotros como ahorita que estamos preparándonos en la maestría, no descuidar nuestra formación, ¿no? Igual aquí escribí, nosotros transmitir este aprendizaje, que nosotros inspiremos a los educandos a pues a que nosotros lo que les estemos diciendo sí puedan tener un aprendizaje. Claro. Nosotros, dice que aquí pues escribí que el don de la palabra, que pues nosotros como profesores, tenemos que tener esa herramienta de saber Claro, lo que estamos claro, diciendo, ¿no? comunicar. Tener mucha paciencia, porque sí hay veces, si uno como docente ves que dices, el niño lo quiero pero ahorcar, ¿no? O sea, hay veces que sí te desesperan, ¿no? Porque sí llega un momento que dices, o sea, hoy este día, no sé, lo que hagan, sí llega un momento que entonces tenemos que tener mucha paciencia. Igual aquí escribí ser entusiasta, ¿no? Porque nosotros, yo creo que como le enseñemos, los niños como lo van a ir captando, ¿no? O sea, los empezamos, tenemos sueño y se lo estamos transmitiendo. Nosotros igual tenemos que generar el respeto con los alumnos, lo que hablaban las compañeras, ¿no? Pero de una manera pues positiva, tampoco ni muy autoritario, ¿no? De que aquí yo solo, ¿no? Sino yo creo que establecer esa autoridad, pero sin pasarlo a nosotros, ¿no? Sin sentir mal a los niños, para que ellos se puedan acercar a ti. Igual como decía aquí la compañera Michelle, ser humilde, ¿no? Ser humilde, para que seamos accesibles y amables, ¿no? No porque nos pregunte que no sepamos contestarle mal a los niños, ¿no? Y también puse aquí, que nosotros debemos estimular la creatividad, ¿no? Que no siempre, los niños saben por un examen esa calificación, ¿no? Al final de cuentas, un examen nada más es algo numérico, ¿no? Entonces nosotros también de ese lado tomar esa creatividad que tiene cada uno. Y por último, ser nosotros intuitivo y observador, que nosotros, pues debemos de ser muy buenas, para ver, o sea, a ver en un momento a lo mejor que algo tiene, ¿no? Algo tiene, a lo mejor en ese momento el niño, tiene sueño o se siente mal, entonces tenemos que ser muy intuitivos para poder ayudarlos a que ellos puedan lograr ese aprendizaje que nosotros les estamos dando. Sí, Lizeth, y dices algo que me gusta mucho, la amabilidad. Si nosotros viviéramos siendo amables, otra cosa sería. Hay veces, también hay que entender que hay veces que nos puede estar pasando algo y no podemos, en nuestra posibilidad no está ser tan amables, pero la amabilidad debería ser algo, un hábito, ahora sí que un hábito en nosotros. Y amabilidad con todos, con nuestros alumnos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, en nuestra casa, ¿no? Ayudaría mucho la amabilidad. Muchas gracias. Avi, tú nos ibas a comentar algo. Sí, hola, buenas tardes. Hola, Avi. Bueno,
lo que decía mi compañera, más que nada es la vocación Sí. hacia el enseñar a otras personas, y uno de los valores que a mí me gusta es la amistad, la lealtad, porque hay jóvenes que se te acercan a platicarte, por ejemplo, su vida personal, o ya ve que hacen sus grupitos y cada quien a veces traen sus riñas, y se te acercan y te platican, y luego llegan otros compañeritos y dicen, ¿qué le contó fulanita? ¿Qué le dijo sutanita? Entonces, más que nada es la lealtad hacia no hablar, si tuvo la confianza de acercarte a ti, platicarte algo, pues no andar divulgándolo, ¿no? Y en lo personal, tuve una experiencia, el tema que abordamos hace un momento, que decía que a veces no se satisface uno con lo que hace. Yo hace tiempo trabajé en una empresa, pero como que no me sentía completa, así como que necesitaba yo algo más. Entonces, tuve la oportunidad de dar clases y me gustó. Hubo gente que sí hizo comentarios así de cómo vas a dejar un puesto así por irte a dar clases, pero me gustó, o sea, lo que yo les comenté fue que me sentí bien, me daba paz mental y prácticamente me sentí realizada, porque me gusta inculcar lo que yo sé, lo que he estado aprendiendo en mi vida académica, y en pocas palabras, dar clases me gustó, llenó el vacío que sentía yo en una empresa. Y tratar con los jóvenes, sí, que hay algunos que son un poquito difíciles, pero hay otros que son un amor, o sea, son muy, muy lindas las personas, porque va de acuerdo a tu manera de ser con ellos también. Entonces es lo que yo les quería compartir. Fíjate, Abby, que lo que dices es exactamente de lo que hablábamos al inicio esta tarde, el sentido, ¿no? Esta Sí, vocación tiene que ver con nuestro sentido de vida, y cuando hacemos algo que le da sentido a nuestra vida, nos da esta paz de la que tú hablas, decías paz mental, ¿no? Tranquilidad mental. Es esta cosa que necesitamos para poder vivir, ¿no? No solo es el dinero, no solo es un puesto, como tú lo dices, es qué me así llena es. a mí, qué me hace feliz, y no hacer lo que otros quieren, porque sí, todo el mundo tiende a hablar, ¿no? En este caso me imagino cómo te dijeron, que no lo Así es. dejaras, que como crees, que la seguridad, pero es tu vida y tu decisión, y es tu felicidad. No la felicidad es el dinero. A lo mejor No, para claro. algunos sí y se respeta, pero si no es para ti, y si lo que buscabas era otra cosa, y si ya lo encontraste, pues qué bueno que te decidiste. Sí, gracias. Sí, Abby, muchas gracias. Bueno, se nos está haciendo tarde, pues, pero voy a empezar a hablar sobre otros temas hasta las 5 de la tarde, ¿les parece? Y los retomamos la siguiente sesión, que es la última, porque no me gusta, ahora sí que no respetar su tiempo también. Entonces, vamos a seguir con esto. Solo les voy a decir algo que me da mucho gusto a mí, escuchar como estas características que ustedes distinguen de los líderes, porque ustedes así son. Y entonces eso es lo que necesitamos ahora, líderes de este tipo, personas amables. ¿Sí, Will? Después voy a leer o puedo leer lo que yo No, escribí. léelo de una vez, antes de que vayamos a lo otro, Will. Ok. Bueno, escribí de manera general, hablé de mi punto de vista, pero también lo escribí en tercera persona. ¿Le hablo de todo o nada más le digo? Porque sí Lo que escribí. tú quieras, es tu decisión. Ok, bueno, escribí lo siguiente. La educación, voy a leer un poco rápido por los tiempos que dice usted. La educación es un Léelo universo de despacio, desarrollo. Will. Léelo Ok, despacio, léelo despacio. la educación es un universo de desarrollo que impacta en la sociedad, permitiendo el acercamiento, intercambio de información, de relación, de contenidos, para procesarlos de acuerdo a las situaciones que se presentan. En el caso de los docentes, administrativos, directivos, considero que deben de tener vocación laboral, ya que trabajar con seres humanos permite crear ambientes sanos de trabajo y por consiguiente una buena convivencia que permita el desarrollo de objetivos, el alcance de metas que afecten a la comunidad educativa o a la sociedad en general, formando personas de bien, desarrollando valores en una educación integral que va más allá de las aulas. Las características específicas son las siguientes. Las características específicas que deben de tener las personas que viven en la educación son las siguientes. Ser propositivos, flexibles, adaptativos, innovadores, comprometidos consigo mismo,
empáticos, competentes, tener dominio de contenidos, ser interactivos, ser líderes, profesionales, tener sentido de formación constante y estar emocionalmente estables. Entonces, es mi participación. Me gusta mucho, Will. Y voy a hacer hincapié, iba yo a decir en otra cosa, pero me ganó, no puedo dejar de decirlo, esto de la estabilidad emocional. Mira, ahorita has dado como en el clavo. Yo creo que todos los seres humanos podemos tener un momento en que emocionalmente no estemos tan estables y hay que buscar ayuda. Y los maestros que hemos tenido mucho trabajo y demás, si es necesario, hay que buscar ayuda. Tenemos que estar lo más equilibrados posibles, porque tampoco es imposible ser perfecto, ¿no? Pero sí, ahora yo trabajo, como ustedes se imaginarán, como estoy en un instituto de psicología, tengo contacto con profesionales del medio de la psicología y de la psiquiatría, y tengo un amigo psiquiatra al que yo le envío pacientes que creo que necesitan un medicamento que no es malo, es solo circunstancial, y que yo descubro en terapia que hay algo más que a mí no me convence y los mando a que le hagan un chequeo médico. Y él me comentaba de cómo se han multiplicado las personas con síndrome de ansiedad en esta época, particularmente con síndrome de ansiedad o con depresión. Y platicando le decíamos, bueno, primero nos encierran, ¿no? A algunos les vino muy bien, que los que eran muy caseros, pero a otros no les vino tan bien. Primero es el encierro y es el miedo después. Es el miedo al contagio. Al inicio de la pandemia, que no había ni vacunas ni nada y que hubo tantas muertes porque no se conocía la enfermedad, claro que generó ansiedad. Y creo que otra cosa que ha afectado, que eso lo veo desde mi experiencia, es que te dicen, no, ya regresamos en tal momento y no regresamos en tal momento y no regresamos. Ya estamos en verde y no estamos en rojo, ¿no? Entonces, esa impotencia, el miedo a que te infectes y a que tú vayas a infectar a alguien y pueda fallecer, pareciera como una indecisión, ¿no? Como esta incertidumbre ha generado muchos problemas que tienen que ver con la ansiedad, ¿no? Y decía que a él se le han multiplicado las consultas, y es que le hablé porque le envió una paciente, y dice que se han multiplicado las consultas. Dice, no es que no le dé rápido espacio a tu paciente, es que se me ha multiplicado. Le digo, pero por favor, dale un cachito, ¿no? Y entonces yo me quedo pensando, ahora que tú lo mencionas, qué importante, de verdad qué importante es que nosotros como docentes nos atendamos si es necesario, pues, ¿no? A veces solo te dan una pastilla para dormir porque lo que necesitas es dormir, porque hay personas que hasta el sueño han perdido. Y bueno, también yo conozco personas que se les han muerto hasta 2, 3 familiares por COVID, sobre todo al inicio de la pandemia. Y también tengo muchos amigos médicos y uno de ellos que trabaja con muchos pacientes de COVID me decía, el problema ahora es que las personas están falleciendo por cuestiones vasculares. Con esta nueva cepa, con este COVID más reciente, dice que en su caso, por ejemplo, una enfermera tuvo COVID, salió pronto de la enfermedad, de la fase aguda, y entonces fue a trabajar ya, empezó a trabajar, y a los días sale del trabajo que hay muerta fuera del hospital. Todos alcanzaron a meterla al hospital, a intubarla y todo, pero ya, falleció, de 29 años. Y hace 3 semanas falleció el hermano de un exalumno mío, muy joven también, tendrá 42 años cuando mucho, y falleció porque tuvo COVID, pasó el COVID y se murió de un infarto. Entonces es esto que no se habla, que yo desde que tuve COVID, que lo tuve hace 1 año y medio, les dije, es que nadie habla de las secuelas, por favor. Sí, cuídense en la fase aguda, pero cuídense de las secuelas, ¿no? Yo tuve que vitaminarme mucho, tuve que hacer muchas cosas porque deja muchas secuelas el COVID. Entonces, es esta parte de atendernos, y no diría solo en la parte mental, Will, sino en la parte física, nunca descuidarnos, es parte de nuestro querernos, no descuidarnos. Y también si nosotros estamos mejor, le podemos dar lo mejor a otras personas, como son los niños, ¿no? O los jóvenes, porque aquí no todos atienden niños, también hay quienes atendemos jóvenes o adultos. Y también estando bien, estamos bien para los demás y para nuestra familia, pero hay que empezar por nosotros. Muchas gracias, Will. Bueno, vamos entonces a ver esta otra parte. Sí, dime.
Ahorita con lo que comentó de que, Sara, dime. Ajá. con lo que comentó de que algunos tratan con niños y algunos tratan con jóvenes. Por ejemplo, en mi caso yo doy los 10 sábados, por ejemplo, hoy doy en la universidad. Y tuve, por ejemplo, hoy tuve, digamos que una plática con mis alumnos, porque les dejé una actividad en equipo y esa chica es como que todo lo quiere, siempre quiere sacar 10, y todo lo quiere perfecto y es demasiado, no sé, siento que aprensiva con sus demás compañeras porque todo quiere que lo hagan bien, ¿no? Entonces, ella me dijo que si no podía hacer el trabajo ella sola. Entonces, ellos están estudiando, para empezar, están estudiando trabajo social. Entonces yo le dije, ¿cómo quieres trabajar tú sola si lo que yo estoy tratando de hacer es fomentar el trabajo en equipo, sobre todo dentro de la carrera que tú llevas, eso es súper importante. Bueno, y ya sí, dice, pero lo que pasa es que no todas las chicas quieren participar, unos no hacen nada y que no sé qué. Y dije, bueno, es que eso ya depende de ti y de los demás. Obviamente que si viene todo el equipo a exponer y nada más hablas tú y otras dos compañeras, pues yo voy a entender que los demás que no opinaron o que no expusieron nada, pues es porque no hicieron nada, porque no participaron dentro de la actividad. Pero también si llegas tú y me dices, ¿sabes qué? ¿Sabe qué, profa? Pues fulanito y sutanito no trabajaron, pues tampoco yo no te voy a decir, no, pues están en tu equipo y les voy a regalar la calificación. Obviamente, pues entonces si ellos no trabajaron, pues ellos no tienen calificación. Entonces, yo pienso que debemos de tratar, por ejemplo, como docentes, tenemos que ser un poco comprensivos acerca de diferentes situaciones, porque también, como le comentaba yo, o sea, a veces sus compañeros ponen que no tengan el tiempo, porque muchos trabajan, el tiempo de ir a tu casa o a la casa en la que se reúnan o al lugar en el que se reúnan a hacer el trabajo, pero puede mandarles información o puede estar al pendiente de otras maneras. Y me comentan otras alumnas, dice, todo nuestro equipo somos de diferentes lugares y hacemos videollamadas, tenemos un grupo de WhatsApp y así es como hemos logrado ir trabajando y cada quien hace una lámina y ya llegamos acá y lo platicamos y cosas así, ¿no? Entonces le digo, hay que buscar alternativas. Uno también como docente debe de darles alternativas a los jóvenes para que ellos saquen adelante sus tareas y sus trabajos. Entonces yo sí le comenté, es súper importante que tú aprendas a trabajar en equipo con tus compañeros. No todo el tiempo vas a hacer tú, no vas a llegar a tu trabajo y vas a decir, yo lo voy a hacer todo, porque tienes que aprender a trabajar en equipo con los demás. Entonces yo pienso que también el ser disciplinado como tú como docente con los alumnos es muy importante, pero también pues debes pues, de tratar de darles las herramientas y ser pacientes con ellos, porque pues, no todos van al mismo ritmo, a algunos les cuesta más que a otros, unos, no sé, tienen trabajo, tienen más edad y todos van a diferentes, ¿no? A tiempos. Sí, Sara, pero fíjate que además habría que descubrir por qué tu alumna tiene esta necesidad de solo sacar 10, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, me entregan los trabajos y, bueno, en otro ejemplo, les revisé la tarea y les dije, solamente 3 chicas hicieron la tarea diferente, o sea, tal cual, porque les había dejado que checaran un video y que del video me hicieran una actividad. Digo, tal cual, todos, ninguno, le digo, me escribió, todo lo que venía en el video me lo transcribió la libreta, o sea, ninguno fue creativo, ninguno hizo algo diferente, ninguno me dijo, profe, mire, porque yo le dije, Te estamos perdiendo, Sara. van a ver el video, más, van a sacar los puntos más importantes y lo que a ustedes les parece más importante, pero hayan entendido ustedes. Entonces, todos me lo transcribieron. Okay. ¿Sí me escuchan? Ya te escuchamos. Ahorita que dijiste si me escucha, ya te escucho. Decías que te transcribieron. Y solamente 3 chicas, y solamente 3 chicas hicieron un trabajo totalmente distinto. Ok. Sí. Y solo 3 chicas hicieron un trabajo distinto. Entonces, una de las que solo transcribió fue ella. Y me dijo, no, es que yo lo transcribí todo porque cuando lo comentemos aquí en clase, yo voy a tener las bases para
poder opinar. Y le dije, a ver, o sea, se supone que viste un video, yo ya te di una clase y te di como herramienta extra un video. Se supone que tú ya debes de tener un conocimiento de lo que vamos a platicar. O sea, no es necesario que tú todo te lo memorices o todo lo tengas en una libreta. Te puedes expresarme lo que entiendas con tus propias palabras. Ya posteriormente se irán acomodando las ideas aquí mismo en clase con todos los alumnos, con las diferentes ideas de los demás compañeros. Claro. Claro, el problema es porque Y por eso, ella o sea, tiene esa necesidad, ¿no, Sara? sí, de siempre estar de 10, de siempre resaltar de los demás. Y un día también, o sea, un día también les dije, o sea, no, el que seas un alumno de 10 no te garantiza que vas a tener una vida profesional exitosa. O sea, todos tenemos diferentes habilidades y diferentes capacidades para hacer muchísimas cosas. No porque seas un alumno de 7 o de 8, eso quiere decir que vas a ser un pésimo profesional. O sea, puedes tener otras habilidades para desarrollarte dentro de tu ámbito de diferente manera. O sea, no es que seas tan recto o que todo sea siempre tan cuadrado. Es que es eso, y de eso es lo que hablamos esta clase, de ser proactivo. Ella solo pareciera que está siguiendo instrucciones, tal cual estímulo-respuesta al inicio, y no está buscando alternativas, que a veces pocos jóvenes lo hacen, me queda claro. Pero también me queda claro que cuando los chicos tienen esta necesidad de puro 10 y hasta se enojan y te repelan y lo que sea, es porque hay algo de fondo que los está obligando de alguna manera, o por decirlo de alguna manera, a ser estos personas de excelencia, ¿no? Que lo dices muy bien. Una calificación no refleja lo que el otro sabe. Alguien puede sacar un 10 porque cumplió con todo y no haber aprendido nada. Y alguien puede tener menos calificación y tener un aprendizaje que le va a servir de vida. Que es lo que yo les decía, creo que en la primera sesión. A mí me interesa que esto lo apliquen en su vida, en su vida personal o laboral, ¿no? Que lo que aquí se revise sirva no como solo una materia que tienen que cursar y que tienen que aprobar, porque aprobar una materia es muy fácil, ¿no? Cumplo y ya. Pero realmente que estoy aprendiendo. Y ese es como parte de esta vocación también, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Que mis alumnos aprendan o que tener un grupo de puro 10? Pues evidentemente que mis alumnos aprendan, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante, porque esto es común, Sara. Estos niños que quieren puro 10 y normalmente es porque tienen esta necesidad de demostrar algo. Y la única forma en la que ellos se encuentran es como con las calificaciones, ¿no? Así Sí, que también hay que resaltando de alguna manera. la calificación solo te sirve para tener becas, eso sí. Nos sirve cuando queremos Y yo una siempre beca. los digo, o sea, el que saques un 7 o un 6, porque, profa, pero ¿por qué saqué 6? Y mira esto, y por ejemplo, interactuamos, hacemos una lluvia de ideas, le digo, o sea, tu calificación, que a lo mejor ese día venías distraído, no era tu momento, o se te fueron las ideas, o yo qué sé, pero tienes claro lo que vas a hacer, o para qué es, para lo que estás estudiando, o sea, tienes la vocación y tienes el instinto de hacer las cosas. No quiere decir que no seas bueno, o sea, no quiere decir que porque él sacó 10, a lo mejor él memorizó todo, a lo mejor tú no eres bueno memorizando, pero eres bueno, no sé, improvisando, observando, analizando, diferentes maneras, ¿no? Todos Claro, somos distintos y todos tenemos diferentes capacidades y habilidades. Sí, yo tengo un ejemplo muy claro con un amigo mío de muchos años que le digo que es mi hermano postizo. Era como así, terrible cuando era joven y estudiaba y era de puro 7 y 8, ¿no? Él no se mortificaba. Y bueno, es un hombre exitosísimo que viaja por el mundo, él es ingeniero y fue muy bueno para la ingeniería, fue lo que estudió y se divirtió. Claro que repito, ahora por las becas y eso, pues sí es importante la calificación, ¿no? Sobre todo becas como de CONACYT, pero lo que es más importante es que aprendamos las cosas que nosotros necesitamos para trabajar bien con las personas con quienes trabajamos. Así es, muchachos. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, nos quedó pendiente por ahí un material que lo veremos la próxima sesión. Los invito a que empecemos puntuales la próxima sesión, que ya es la última y tenemos mucho material por revisar. Esta semana no les voy a dejar tarea. Si me es posible, ay, mira la risa de Michelle. Hacia final de la semana les voy a escribir cuál es el trabajo final. Espero poder hacerlo como por ahí de jueves. Lo haría en la plataforma. Así que de ahorita al miércoles disfruten. El trabajo final, ya les daré la fecha de entrega, no es para la próxima semana, por supuesto,
pero necesito tener las indicaciones claras para que ustedes no tengan problemas, ¿sale? Bueno, entonces, pues me despido de ustedes. Hay mucho más que hablar, por supuesto, de liderazgo y de ser proactivos, pero creo que ustedes hasta este momento lo tienen claro y seguiremos trabajando con estas actitudes personales la próxima semana. Y bueno, yo les agradezco mucho que hayan estado aquí, les agradezco mucho a los que pudieron prender su cámara, a los que no, híjole, ojalá se corrija para la próxima sesión. Me gustaría ver a los que nunca he visto, ¿no? Y seguir viendo a los que veo, por supuesto, como a Michelle, que fue mi compañera en la primera sesión, ¿verdad, Michelle? Y bueno, muchas gracias a todos, tengan un buen fin de semana y cuídense mucho, por favor. ¿Sale? Bueno,